¿Qué tal? Vamos a continuar con el tema de la comparación, el texto y la firma. Ya vimos identidad, texto, firma. Vimos oposición, texto, firma. Y hoy vamos a ver minimización del texto y la firma. En el tema de la minimización, ¿qué significa eso? Que está dándole menos importancia a la firma que al texto. Entonces, la minimización es de la firma con respecto al texto, a lo social. Lo íntimo con respecto a lo social está dando menos importancia. ¿Y dónde lo observamos nosotros? Cuando hay menos presión, hay menos rapidez, la escritura de la firma es más pequeña y es más desigual. Acá en este caso vamos a ver el texto que tiene una presión, si bien no se puede observar a simple vista, es al tacto. Acá en este caso vemos que esta es la firma, tiene mucha menos presión que el texto. En este caso escribió un preso una carta dirigida al juez y aquí la firmó. Y aquí escribió y uno ve que tiene otras características. Cuando tiene menos presión la firma que el texto, que ya saben que eso es al tacto, no es visualmente como se observa, pero acá en este caso también se hace visualmente, hay una tensión en la exteriorización y necesita retirarse sobre sí, a la soledad. En este caso sucede lo mismo, vemos que tiene mayor presión el texto que la firma. Incluso podemos llegar a decir que tiene una mayor firmeza en este caso. Entonces, en esa comparación vamos a observar también la rapidez. Uno ve aquí en esta escritura que es una tendencia moderada a rápida. Vemos que la escritura tiende a ser ancha. Y acá en la firma vemos que es más lenta. Si uno sigue los movimientos que hace la persona son más lentos. Y aparte está más comprimida acá en la zona media justamente. Es decir, que al ser menos rápida la persona está dominándose a sí mismo, hay una mayor reserva de su narcisismo, también controla su personalidad. En el siguiente caso lo que vemos que la zona media, acá no les tomé la medida, pero se ve a simple vista que la zona media entre el texto y la firma es más pequeño la firma. Si bien aquí vemos que tiene inflamientos y quiere agrandarlo, pero la zona media no. Entonces, cuando la firma en general es más pequeña que el texto, por eso en general nosotros tomamos varios escritos. No es que con un escrito solo se determina. Significa que la persona es tímida, es inhibida, puede haber un complejo de inferioridad o un concepto autoestimativo débil donde le falta una determinada confianza en sí. Entonces ahí está minimizando la firma con respecto al texto. En este siguiente caso, lo que se observa es que la escritura es ligada y la firma es desligada. Acá he hecho iniciales que están desligadas. Siempre vamos a ir a las interpretaciones de los aspectos gráficos generales de la escritura y ver qué diferencia hay entre la interpretación de una escritura ligada a una escritura desligada. Cuando la firma es desligada, nos está hablando de inhibición, de repliegue sobre sí mismo. En realidad la persona busca el aislamiento para buscar la tranquilidad, necesita que le den ánimo y que lo estimulen.
Eso es en el aspecto íntimo, porque aquí en el aspecto social ven que liga la escritura. Entonces acá está minimizando la firma. Si bien podemos decir que está acentuado, por otro lado, ¿por qué? Porque está haciendo un mayor tamaño de la firma. Es decir, por un lado se minimiza, por otro se acentúa la firma. Es el siguiente video que voy a hacer, que es la acentuación de la firma con respecto al texto. Así que en este caso, aparte de ser desligada, que es más grande, significa que hay una ambivalencia en su concepto autoestimativo. Así realizamos con todos los escritos al comparar el texto y la firma. Vamos pasando por todos los aspectos gráficos, como ya les dije: orden, presión, dimensión, forma, inclinación, dirección, cohesión, como en este caso, rapidez, y de acuerdo a las interpretaciones de los aspectos generales sacamos las interpretaciones de lo que puede pasar entre lo que es socialmente de una persona y cómo se comporta íntimamente. En la clase siguiente vamos a ver la acentuación de la firma con respecto al texto. Hasta pronto.